que la gente tuviera la posibilidad de allegarse a conocimientos de distinta índole, porque no solo eran folletos que hablaban de la Constitución o de la política y de los cambios, sino que también hablaban de procesos sociales, de historia, de literatura. Es decir, fue pues del Ministerio del Poder Popular, del despacho de la Presidencia, ¿no? Es decir, fue un gran pedagogo y a su vez, digamos, generó una nueva cultura. Algo que yo acabo de estar en Venezuela y me sorprendió ver en la televisión un programa de jóvenes como ustedes, eran dos chavos y una chava hablando del libro, es decir, dos jóvenes de 18, 19 años, me quedé prendido viendo la discusión sobre el papel del libro entre los jóvenes en el proceso de cambio de la sociedad bolivariana de Venezuela. Es decir, mantuvo un diálogo permanente con los pobres en quienes inculcó un espíritu histórico, participativo, solidario. Puso el acento en lo colectivo, es decir, en lo horizontal, pero organizado. Irradió su pensamiento más allá de las fronteras nacionales y defendió la identidad de nuestra América, es decir, la patria grande latinoamericana. Fue el constructor de una nueva arquitectura social, en el seno de un Estado petrolero rentista y clientelar, patrimonialista y vertical, no piensen en México, impulsó una revolución democrática. Con ella, en un profundo cambio de la correlación de fuerzas, llevó a cabo la transformación del Estado máquina, este Estado que conocemos nosotros también, y utilizó al Estado como organizador de lo común, como organizador de lo civil, como organizador de la sociedad. Con el pueblo movilizado generó una nueva institucionalidad y con la renta petrolera, eso que tanto le critica, justamente redistribuyó los ingresos entre los más necesitados. Es el suyo un modelo original, inconcluso, con sus defectos, vacíos y contradicciones. Chávez concebía el socialismo como una obra de arte. Pensaba que no podía haber soluciones en países aislados ni socialismo en un solo país. Por eso combinó el nacionalismo revolucionario con el marxismo de Marx, porque hay otros marxismos, con el cristianismo popular y con la integración regional bolivariana. Al antiimperialismo fundacional, el de Bolívar, sumó una base material subregional con énfasis en las complementariedades y en la identidad cultural. Así nació el ALBA, Petrocaribe, UNASUR, el Banco del Sur, el Sucre como moneda, Telesur, el nuevo Mercosur, la CELAC. Acusado de dictador por sus detractores, durante sus gobiernos, dice Lula, hubo un exceso de democracia. En menos de 3 lustros ganó 14 elecciones de 15. Además, se jugó el pellejo por los más humildes. En lo personal, decía que le gustaba vivir viviendo la vida. Nunca se quejó, es decir, a pesar de que estuvo enfermo cuando Fidel le dijo que tenía cáncer, él le dice en este libro a este ex vicepresidente que él se fue solo frente a un espejo y lloró, ¿no? Y decía, ¿por qué a mí, no? Es decir, pero nunca se quejó en público. Murió pues invicto, y en lo único que todos coincidieron es en que fue un líder carismático. Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, que acabamos de estar ahí en Caracas con él, dice que el liderazgo carismático no es una forma de mitología de las personas, como existe con fines diversionistas, el publicista de Televisa y de la ultraderecha continental Enrique Krause. Dice García Linera, no es una forma de mitología de la persona, sino la sintonía entre el accionar del líder y la voluntad nacional general de la sociedad. Su muerte ahora deja así un vacío. La pregunta es, ¿qué sigue? Ya en las páginas de la jornada, Immanuel Wallerstein arriesgó
que los seguidores de Hugo Chávez intentarán garantizar la continuación de sus políticas institucionalizándolas. Pero nosotros decimos, bueno, lo que Max Weber llamaba la rutinización del carisma. Pero nosotros decimos que para un pueblo movimiento como el venezolano, detenerse es retroceder. ¿Por qué? Porque el enemigo justamente puede volver a tomar la iniciativa. De hecho, de cara a los comicios de este domingo 14 de abril, entre Maduro y Capriles, la guerra mediática arrecia en el plano simbólico y el uso de imágenes. Arrecia, sí, Venezuela sigue siendo un laboratorio de la guerra de cuarta generación, de la guerra psicológica. En la coyuntura, el especialista en campañas negativas y guerra sucia electoral, Juan José Rendón, y los expertos estadounidenses en manipulación de masas intentan apropiarse de la simbología chavista y enfrentar al mito Chávez con Simón Bolívar. Esto que decía Eloísa, que le sorprendía a ella y a la población venezolana, cómo la ultraderecha se está apropiando del discurso, pero también de los símbolos de Bolívar y de la Venezuela bolivariana. Es una maniobra de distracción, y en una maniobra de distracción y confusionismo ideológico ante la imposibilidad de ganar los comicios. La misma derecha que vilipendió y secuestró el pensamiento libertador Simón Bolívar y lo transformó en un nicho vacío, intenta apropiárselo y usarlo contra quien le dio un carácter humano y popularizó su significado político. Si antes se apropiaron de la palabra camino, es decir, hubo un equipo de Rendón que analizaron cuál era la palabra o una de las palabras que más había utilizado Chávez en estos 14 años, y vieron que era el camino hacia la constituyente, el camino hacia el socialismo del siglo XXI, el camino. Y ellos se apropiaron ahora de esa palabra. Y también, junto con Camino, ahora el comando de campaña de Capriles se denomina Comando Simón Bolívar, es decir, tratan de incorporar estos elementos, ¿no? Y tratan justamente de explotar la dicotomía Chávez-Bolívar. Termino. A la falsificación de la realidad y al uso de referentes simbólicos, incluida la bandera nacional que hablaba Eloísa, se suma la estereotipación propia de las operaciones psicológicas. Si Chávez en el discurso de la derecha era el inquilino de Miraflores, ahora Maduro es el encargado en Palacio y el hombre de Cuba en Venezuela. El asesinato moral de Chávez vía CNN, Globovisión, El País de Madrid, Televisa y otros, y la reducción de Maduro a un sacerdote más del culto chavista, como lo llamó Enrique Krause. A esos elementos la reacción suma otros como palabras reconciliación, diálogo, atribuyendo al otro, a los chavistas, el odio entre las familias y la catástrofe económica. Caldo de cultivo esto que en la fase postelectoral, es decir, después de este domingo 14, podría derivar en denuncias de fraude y desconocimiento de resultados para generar caos y una desestabilización social, para facilitar que Venezuela sea tipificada como un Estado forajido o canalla, como la de Yugoslavia, como en otros procesos en Asia, en África, y en tanto elevado a la categoría de un Estado canalla o forajido, entonces ser sujeto de una intervención humanitaria por Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Gracias. En el fondo termino diciendo lo que está en juego es el petróleo. Venezuela es el que tiene la reserva de petróleo más grande del mundo. Gracias.